¿Y tú, ya sabes qué pasa cuando a alguien le disparan en la cabeza? ¿Se muere? A simple vista, la respuesta es sí, es una herida mortal. Pero detrás de esta realidad tan cruda suceden un montón de cosas en el momento en que una bala entra en el cráneo. Pero antes que nada, y para que quede claro, vamos a hablar únicamente de pistolas y rifles, no de escopetas, porque el resultado de un escopetazo en la cabeza, bueno, no necesita mucha explicación. Empecemos por el arma, ¿te parece? Cuando una bala sale de una pistola o un rifle, viaja a través de un cañón estriado. Este tipo de cañón tiene unas ranuras que hacen que la bala gire sobre sí misma. Cuando esta bala giratoria atraviesa el cráneo, su propio movimiento de rotación lanza el tejido craneal hacia afuera. El tejido se expande hasta unas 12 veces y media el diámetro de la bala. Pero ojo, esta expansión solo dura entre 5 y 10 milisegundos antes de que el tejido se encoja y vuelva a su tamaño normal. Para que te hagas una idea, una bala calibre .22 produce una herida de casi 7 centímetros, una calibre .38 crea una herida de más de 11 centímetros y una calibre .45 crea una herida de casi 13 centímetros de ancho. Aunque es súper breve, esta cavidad que se expande causa una cantidad de daño al cráneo impresionante. Esta herida crea un efecto de vacío que hace que el aire entre de golpe. La expansión de la cavidad craneal provoca fracturas secundarias que se extienden desde la herida principal. La mayoría de estas fracturas ocurren en las partes más blandas, como las sienes y las placas orbitales que están detrás de los ojos. Y la regla es simple: mientras más potente sea el arma, más fracturas secundarias habrá en el cráneo, sobre todo en las zonas más gruesas y duras como la frente y la nuca. Y hablando de potencia, ¿qué factor crees tú que hace que una bala sea más dañina para el cuerpo humano? ¿Su longitud, su velocidad o su peso? La respuesta es la velocidad. Para entender por qué, miremos esta ecuación de energía cinética. En este caso, la energía cinética de una bala es igual a su peso, multiplicado por su velocidad al cuadrado, y todo eso dividido por 2 veces la constante de aceleración gravitacional. Sé que esto puede sonar un poco complicado, sobre todo si no te llevas bien con la física, pero déjame explicártelo de una forma casi insultantemente sencilla. Más energía cinética es igual a más dolor, así de simple. Mientras más alta es la energía cinética de una bala, más daño hace. Y podemos demostrar matemáticamente por qué la velocidad es clave. Supongamos que todas las variables valen 10. El peso es 10, la velocidad es 10 y la constante gravitacional también es 10. Hacemos el cálculo y la energía cinética nos da 50. Perfecto. Ahora, si duplicamos el peso de la bala, la energía cinética también se duplica a 100. Pero, ¿qué pasa si en vez del peso duplicamos la velocidad? Pues la energía cinética no se duplica, se cuadruplica. Cuando hay más energía cinética, simplemente hay más daño en general. Estamos hablando de una onda de presión más fuerte a través del cráneo, más gases externos entrando en la cabeza, más fracturas secundarias e incluso que el cráneo se parta por completo. Es por eso que los rifles son más letales que las pistolas, no por el peso de la bala, sino por su velocidad. Ahora veamos qué ocurre dentro del cráneo. Cuando la bala lo perfora, crea una herida de entrada del tamaño de la bala. Si logra salir, crea una herida de salida muchísimo más grande. Esto pasa en casi cualquier material que una bala atraviese, ya sea plástico, metal, madera o hueso. La razón es que mientras la bala pasa a través del medio, crea una onda de choque delante de ella que se va ensanchando. Además, la bala se puede deformar o expandir como un champiñón, lo que aumenta su superficie. En cuanto al interior del cráneo, la bala hace que el hueso se bisele. Para que te hagas una idea de cómo funciona esto del biselado, imagina un trozo de queso suizo. Este lado del queso es por donde entra la bala y el agujero es limpio y pequeño. Este otro lado es por donde sale y, como ves, es mucho más ancho y acampanado. Este efecto arranca pedazos del cráneo y los lanza hacia el cerebro, causando aún más daño. Una vez en el cerebro, a la bala le pueden pasar 3 cosas. 1. Puede frenar y detenerse. Si pierde suficiente energía al perforar el cráneo, se detendrá en su camino dentro del cerebro, probablemente en el otro extremo del cráneo. 2. Puede pasar limpiamente. O 3. Puede rebotar dentro de la cabeza. De las 3, la menos común es la tercera, que ocurre en más o menos el 20% de los casos. Si la bala viene de un rifle de alta potencia, lo más seguro es que atraviese. Si es de una pistola, lo más probable es que se detenga o rebote. Y un dato curioso, la mayoría de los rebotes dentro del cráneo no son como en las películas
películas donde la bala choca y sale en ángulo. Eso pasa, pero no es frecuente. En la mayoría de los rebotes, la bala sigue la curva interior del cráneo. El cráneo es sorprendentemente fuerte y la bala, que ya ha perdido muchísima energía, simplemente se desliza por esa curva, a veces quedando justo debajo del cuero cabelludo. Finalmente, ¿qué le pasa al cerebro en todo este lío? Bueno, nada bueno. El cerebro es un órgano sólido, inelástico e increíblemente blando. Por desgracia, estas propiedades no ayudan en nada a reducir el daño que recibe. Por el contrario, los órganos elásticos como los intestinos, el estómago o la vejiga sufren menos daño, porque la energía de la onda de presión se disipa a medida que el tejido se estira. Sin embargo, los órganos sólidos e inelásticos como el hígado, el páncreas, los riñones, el corazón y por supuesto el cerebro reciben todo el impacto de esa onda de presión porque su tejido no se estira. La distancia que viaja la bala también puede determinar cuánto daño sufre el cerebro. Si el disparo es desde muy lejos, la bala podría incluso rebotar en la cabeza. Seguiría causando una herida similar a un golpe con un bate o un martillo, pero sin llegar a penetrar. Claro, estamos hablando de disparos a más de 100 metros y con armas de baja potencia como una pistola o un calibre .22. Los disparos a quemarropa, por otro lado, en los que el cañón del arma se apoya directamente sobre la cabeza de la víctima, convierten el cerebro en literalmente pulpa. Esto pasa por dos razones. Primero, la bala tiene su máxima velocidad justo al golpear, entregando toda la energía posible. Y segundo, los gases calientes y en expansión que empujan la bala la siguen y entran en la herida. Estos gases se expanden dentro del cerebro de la víctima, licuándolo y en algunos casos haciendo que el cráneo se abra. Pero con todo esto dicho, y aunque no lo creas, los disparos en la cabeza no son 100% mortales. En promedio, son un 90% fatales si se dan las circunstancias adecuadas. Al final, la historia de un disparo en la cabeza es un duro recordatorio de la profunda fragilidad del cerebro, el mismo órgano blando e inelástico que guarda nuestros pensamientos, recuerdos y nuestra conciencia. Está totalmente indefenso ante las leyes de la física cuando éstas se desatan con tanta violencia. La intersección entre la balística y la biología es brutal, un punto donde unos pocos milisegundos de energía intensa pueden borrar toda una vida. Esto subraya lo increíblemente delicada que es la mecánica de la vida.